Repaso de español sobre el tercer parcial para octavo grado del Centro de Español, Instituto Jesús Aguilar Paz. Vamos a dar un pequeño repaso sobre los temas vistos en las diferentes guías del tercer parcial para octavo grado. Iniciamos con nuestra guía número 1, en donde se dirigieron diferentes temas y algunos van a ser explicados a través de este repaso. Comenzamos con la entrevista. ¿Qué es la entrevista? Es una técnica en la que una persona solicita información de otra o de un grupo. En este caso, la persona que va a contestar las preguntas es el entrevistado y el que va a realizar las preguntas es el entrevistador. La entrevista cumple diferentes funciones. Las más importantes son 3. Una, obtener información, porque usted está realizando una pregunta para obtener una respuesta. Influir en la conducta, cuando tu entrevista está dirigida de manera objetiva, que quieres hacer una pregunta, pero al mismo tiempo buscando que la otra persona cambie una conducta específica. Y por último, ejercer un efecto terapéutico. Por ejemplo, cuando una persona es entrevistada por un psicólogo. Eso es preguntas que te hace una persona que está representando una profesión y que tiene un paciente. Entonces, en este caso es un ejemplo de una función específica de la entrevista terapéutica. Dentro de la misma guía de trabajo de la entrevista existen los tipos de entrevistas y son 3. El tipo con relación a los objetivos, que incluye 3 tipos de entrevista: la de intervención, la de información y la de orientación. El tipo de intervención, que es otro tipo de entrevista, es cuando se define una entrevista dirigida o una entrevista no dirigida. Es decir, dirigida cuando tienes al entrevistado específico y no dirigida es cuando hay varias personas, haces preguntas y pueden contestar diferentes. Y en el caso según la estructura, el tipo de entrevista es cerrada o abierta. Cerrada cuando tienes una pregunta específica y el entrevistado no tiene opción más que a contestar de acuerdo a la respuesta específica. No es bajo sus propias opiniones, sino específicamente de un tema. En cambio, la abierta es cuando el entrevistador puede explicar o puede contar o puede responder abiertamente, sin necesidad de tener opciones específicas como en la cerrada. Existen otros tipos de entrevistas generales como la informativa y como la de divulgación. En este caso, la informativa es cuando representas una información y buscas una información general de algo, y el de divulgación es cuando tú estás entrevistando de acuerdo a aspectos artísticos o aspectos de trabajo, por ejemplo. Continuamos con la guía número 2 y uno de los temas vistos en la guía número 2 fue la biografía. ¿Qué es la biografía? Se deriva de la palabra vida, bio. Grafía, datos. Es la relación escrita de los hechos principales de la vida de algún personaje. Cuando te piden, por ejemplo, ya sea en español, en inglés o en diferentes clases, investigar la biografía de determinado autor, científico, personaje o cantante o un personaje importante de tu país o extranjero, eso es conocer los hechos de ese otro personaje. Eso es una biografía, cuando tú puedes buscar una información y conocer cuándo nació, cuándo murió y todos sus hechos importantes en vida. La finalidad de la biografía es dar a conocer lo fundamental de la vida de una persona que ha sido pública. Dentro de una biografía también podemos tener a veces el término de la descripción, aunque se vea como un tema general en la guía número 2. ¿Qué es describir? Describir es cuando explicamos, cuando contamos de manera detallada y ordenada cómo son muchos aspectos. Pueden ser las personas, los lugares, los objetos, los sentimientos, a veces de lo que hablamos o de lo que sentimos. Eso es describir. Existen diferentes tipos de descripciones. Si tú te refieres a las descripciones de personas, tiene un nombre, de lugares tiene otro nombre y así sucesivamente. Pero en este caso, en tu guía número 2 tienes la descripción prosopográfica, que es un tipo de descripción que solamente va a detallar rasgos
físicos de una persona, todo lo que tú puedes ver o tocar. Por ejemplo, ella es alta, delgada, color piel trigueña, ojos negros, nariz larga, orejas pequeñas, uñas largas, todo lo que es físico es prosopografía. Por eso se llama grafía siempre de datos gráficos de descripción. Entonces, a eso se deriva la palabra. Los elementos gráficos también forman parte de nuestra guía número 2. Ya cambiamos de tema y aquí es conocer la información a través de la grafía. Tenemos dos aspectos, el gráfico y la tabla. ¿Cuál es la diferencia? Que el gráfico es una representación de datos generalmente numéricos. El objetivo es mostrar la relación que tienen esos datos a través de un gráfico. Muchas veces hemos visto gráficos en las clases sociales como estadísticas, gráficos de barra, de curvas, de líneas, y eso es generalmente un texto numérico, diferente a la tabla, que la tabla es organizar y presentar una información. Está estructurada casi siempre en columnas horizontales con líneas o filas verticales. ¿Cuál es la gran diferencia? Lo vamos a conocer en la siguiente imagen, en donde representamos dos ejemplos, los textos informativos que pueden ser la gráfica y que puede ser la tabla. El texto informativo es dar a conocer resultados de una investigación científica o de una información en general de un tema. ¿Cómo se diferencian? Pues aquí tenemos los dos. El primer caso es un gráfico donde te representa datos y en el segundo caso es una tabla donde te representa información. Continuamos con la guía número 3 y abarcamos el tema del lenguaje literario. ¿Qué es un lenguaje literario? Se usa con intención estética. ¿Por qué estética? Porque es literatura. Y la literatura te marca eso, un lenguaje bonito, embellecedor. Se caracteriza por el uso flexible del idioma, porque el lenguaje literario se puede expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos de manera lírica. O sea que nosotros utilizamos un lenguaje bonito para expresar una emoción, ya sea una emoción triste o una emoción alegre. Dentro del lenguaje literario tenemos el uso de un significado connotativo, que es lo que está abajo en color azul. El significado connotativo y el significado denotativo, que es lo diferente al lenguaje literario. El significado connotativo es que se emplea siempre con una comunicación figurada, donde mostramos nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y el significado denotativo es en donde no encuentras una definición de sentimientos ni de sensaciones, sino que el denotativo lo que hace es marcar algo específico. ¿Dónde podemos encontrar un significado connotativo? En un poema, en una novela. ¿Dónde podemos encontrar el significado denotativo? En una noticia, en un texto de información. Aquí tenemos un ejemplo de lenguaje connotativo y denotativo. Recordemos que el connotativo es el que se emplea de forma figurada y el denotativo es el que se emplea de acuerdo a la realidad de las palabras. Ejemplo de denotativo. La luna nueva es la risa del cielo. Lo que les decía, el connotativo te abarca una terminología no científica de texto, sino que más que todo científica de tal vez de conceptos, pero tiene una terminología figurada o simbólica, donde es utilizada en los poemas, en la literatura. En cambio, el denotativo es un sentido objetivo, la palabra real. El elefante es un paquidermo. Eso es algo real y no es algo que está figurado, sencillamente es algo objetivo. Es la gran diferencia. Por ello, nosotros debemos conocer cuál es el concepto de la lengua estándar, que también es un tema que está dentro de la misma guía. Número 3. La lengua estándar es la que usted y yo conocemos como la entendida por todos los hablantes de esa lengua. La lengua estándar es la forma de comunicación más adecuada de las personas, o sea que es la forma correcta de decir una frase. Por ejemplo, el término hola se puede decir aquí como en el Guatemala, como en El Salvador, como en Costa Rica, y es un hola. Un hola es un saludo, es estándar, por eso se llama estándar, porque es utilizada por todos los hablantes de esa lengua. Obviamente, si usted lo dice en diferentes idiomas, va a ser estándar
para el idioma en el que se hable. A veces cometemos errores al momento de hablar y este tema forma parte de la guía número 3, que son los vulgarismos. Es lo incorrecto de la lengua estándar que conocimos anteriormente. El vulgarismo se deriva de la palabra vulgar, o sea, una persona que habla de manera incorrecta se le puede llamar una persona inculta. Por eso debemos conocer a través de la lectura y conocer a través de los sinónimos y antónimos las formas correctas de decir las frases. A eso se le llama lengua vulgar. Esa es la realidad del término vulgarismo. Por ejemplo, el error cuando decimos toalla, la forma correcta es toalla. A ese error se le llama vulgarismo. Aiga, y la forma correcta es haya. Y ustedes pueden ver ahí en el cuadro diferentes ejemplos sobre el problema que se da como un fenómeno de lengua incorrecto llamado vulgarismos. Vamos a continuar con la guía número 4 y dentro de la guía número 4 tenemos el tema poesía coral. La poesía coral es un tema que nace en Grecia y es cuando solemos contar con un conjunto de voces, de coros y solistas. Los intérpretes aquí deben tener en cuenta la pronunciación y la acentuación correcta de una frase que forma parte de un poema, porque se le llama poesía coral porque se explica el poema a través del canto. ¿Cómo se puede hacer un montaje de la poesía coral? Se selecciona las voces, se distribuye el poema, se tiene que memorizar el poema cada uno de los participantes o integrantes y al final lograr los ensayos satisfactorios para poder realizar un montaje de poesía coral. Esto forma parte de la literatura y se pueden hacer diferentes actividades a través de la poesía coral. Es un tema que es importante porque conocemos diferentes estilos de dar a conocer la poesía. Dentro de la misma guía tenemos los sustantivos colectivos. ¿Qué son los sustantivos colectivos? Cuando usted dice jauría, usted ya conoce que la palabra jauría incluye perros, ¿verdad? Entonces, el sustantivo colectivo es cuando yo designo un conjunto de seres y objetos agrupados en un solo nombre que se escribe en singular. Por ejemplo, cañaveral significa que hay muchas cañas. Arboleda, que hay muchos árboles, o como por ejemplo bosque, hay muchos árboles. Rebaño, hay muchas ovejas. Entonces, el colectivo es una frase escrita en singular, pero que dentro de esa frase está el conjunto de seres y objetos que forman parte de uno que es individual. Si le decimos orquesta, está en singular, pero dentro de la orquesta hay muchos integrantes. Si le decimos aula de clase, está en singular, pero adentro hay varios estudiantes. Entonces, a eso me refiero cuando decimos sustantivos colectivos. Dentro de la misma guía tenemos el tema de topografía. Aquí la topografía es la descripción de lugares, de presentaciones de los rasgos que caracterizan un paisaje, diferente a prosopografía. Se escucha un sonido como que tuviesen diferentes alumnos porque lo que está haciendo aquí es un ejemplo de topografía. Describamos el ejemplo de topografía. En este momento lo que escuchábamos era diferentes voces en un lugar. Esa es una descripción de lugares en específico, no de las personas, sino que de lo que se ve o de lo que se escucha de ese lugar. Pero también puedo describir los rasgos de un paisaje, los rasgos de donde vivo, los rasgos de un océano, de un río, los rasgos específicos de lugares. Por eso se llama topografía. Es la grafía de un lugar en específico. Y ahí tienen un ejemplo de topografía. Era un jardín amplio y hermoso, con un césped suave y verde. Brillaban bellas flores entre la hierba como estrellas. Ese es un ejemplo de topografía. Estoy describiendo al jardín. Diferente a la prosopografía que vimos al inicio de la guía, que es cuando describimos personas. Continuamos con la guía número 5 y dentro de la guía número 5 tenemos el tema de sinónimos y antónimos. El sinónimo, todo aquello que tiene un significado igual o parecido.
Ejemplo, pelota, balón. Sorprendido, asombrado. Sucio, asqueroso. Significado igual. Y el antónimo, significado contrario. Grande, pequeño, guapo, feo, limpio, sucio. O sea que siempre es lo contrario al sinónimo. De esto se pueden dar varios ejemplos a nivel general. Estudioso, sinónimo de estudioso, disciplinado, responsable. Una sola palabra puede tener varios sinónimos. Antónimo de estudioso, haragán, descuidado, indisciplinado, y le puede dar diferentes contrarias. Dentro de la guía número 5 también tenemos el tema de las palabras homófonas y homógrafas. ¿Cuál es la diferencia? La homófona se deriva de homo, que significa igual, y fono, que significa igual sonido. Son palabras que se pronuncian igualitas, se escuchan igualitas, pero al momento de escribirse tienen una diferencia. Por ejemplo, Ana bota la basura, Carlos bota viciado. ¿Qué significa bota y bota? Se escribe diferente, pero se pronuncia igual y se escucha igual. Por eso se llama homófonas. Homo igual, fona sonido nada más. Bota la basura es de arrojar, de tirar o echar. Y vota, en el caso del ejemplo de Carlos vota viciado, es que ejerce el sufragio. Entonces, aquí hay un ejemplo de palabra homófona. Diferente a la homógrafa o los homógrafos en general. Homógrafos. Homo significa igual, grafos, grafía. O sea que se escribe igual, se pronuncia igual y la diferencia está en el significado que le demos según el contexto. Vino de bebida y vino del verbo venir. Río de agua y río del verbo reír. Vino, vino, río, río. Se escribe igual, se pronuncia igual, se escucha igual. Lo distinto está en el significado. Esto es parte de la guía número 5. Continuamos con la guía número 6. Elegimos el tema de la historieta. La historieta es un tema que tiene que ver con relatos o historias compuestas por imágenes. Si usted recuerda, las historietas tienen esos cuadritos a los cuales se les llaman viñetas. Esos cuadritos pueden estar contenidos por globos, que son los rasgos donde van los textos de lo que dice cada personaje. La viñeta también tiene dentro el personaje y el personaje está en movimiento. Tiene un orden lógico y aparte de tiempo, ¿verdad? O sea, tiene que llevar un orden cada una de las viñetas. Recordemos que viñeta es el cuadrito en donde va cada una de las narraciones que se van dando hasta llegar al final. La historieta tiene un inicio, un desarrollo y un final. ¿Cuál es la finalidad de una historieta? Algo cómico, una narración de un tema, una narración a través de imagen y aparte forma y se incluye dentro de una narrativa cómica, que es una de las funciones y categorías más importantes. Dentro de la guía número 6 también tenemos el tema de los instructivos. Instructivo se deriva de la palabra instrucción. Aquí describen detalladamente los pasos a seguir para la ejecución de una actividad. Puede ser una actividad, por ejemplo, manual, como cuando uno compra un aparato y te viene el instructivo de cómo usarlo. Puede ser un instructivo de realización concreta, como por ejemplo una receta, donde haces los pasos, las instrucciones para realizar una receta de comida o de postre. Entonces el instructivo tiene diferentes funciones. El lenguaje debe ser claro, directo, debe tener una secuencia fija, o sea, un orden, y puede utilizar marcas gráficas, o sea, asteriscos, puntos, imágenes. El instructivo es para que usted siga instrucciones. Por ejemplo, las instrucciones de una prueba o de un examen es un instructivo. Por ejemplo, ahora que actualmente tenemos el uso de mascarillas y gel en todo lugar, esos son instructivos. Y así hay muchísimos ejemplos. Pasamos a la guía 7 y es la última, donde conocemos el tema de los orígenes del español. El tema del origen del español es bastante amplio, pero vamos a detallar algunos elementos y procesos y, en este caso, momentos específicos que marcan el origen del español. En el año 218 a.C., los romanos invadieron la península ibérica, en donde abordaron varios pueblos.
Ahí habitaron varios pueblos con identidad y lengua propia. Estamos hablando de la península ibérica. De ahí se deriva también el latín a todos los territorios romanos. En el siglo XII y XIII gana terreno el castellano, cuando se va convirtiendo el latín a castellano a través de los procesos de dialectos, o sea, otras palabras se incluían dentro de las lenguas romances, que son lenguas que tienen que ver con nuestra origen del español. ¿Qué es lo que hace que el origen del español se vuelva actual y empiece a fluir nuestro español? El descubrimiento de América. Esto fue lo que permitió la propagación del castellano, que se consolidó con la llegada de los diccionarios y la gramática. A través del tiempo fue creándose entonces la escritura, las palabras, y se fue formando todo lo que tiene que ver ahora con el español. La Real Academia Española, la RAE, es el diccionario prehispánico de las dudas. Entonces, parte de los orígenes del español son estos aspectos importantes que usted debe conocer sobre cómo tenemos actualmente nuestro idioma. Les contaré que dentro de la guía número 7 tenemos el concepto de indigenismos. Todavía manejamos indigenismos para conocer la parte actual de nuestro español. El indigenismo es una palabra originaria de una lengua indígena que se incorpora a nuestro idioma. Recuerde que nuestro español está en constante cambio y en constante movimiento, y así se dio a través del tiempo, de los años y de los siglos ya. Ejemplos de indigenismo, por ejemplo, de la lengua indígena nahual, tenemos chicle, tomate, chocolate, aguacate. Del quechua tenemos carpa, chiripa, pisco, mate, pampa, papa, coca, quinoa, alpaca. Tenemos del guaraní, yacare, mandioca o gaucho, que son términos de otros países, pero que son en español. Entonces, por ejemplo, canoa, iguana, yuca, hamaca y sabana tienen que ver con la lengua indígena del arahuaco. Son indigenismos porque derivan de una palabra indígena, porque derivan de una lengua indígena que se quedó con nosotros ya formando un español completo. Hasta aquí tenemos el resumen, el repaso del tercer parcial en la clase de español.